Hola, ¿cómo están? Les mando un saludo muy afectuoso desde Los Ángeles, California, y esta es mi colaboración para Sin Censura de esta semana. La fecha límite para empadronarse y poder votar desde el extranjero en las elecciones presidenciales del martes 2 de junio en México se cerró el domingo 25 de febrero. Y la buena noticia es que superamos los 200,000 mexicanos que nos registramos para votar desde el exterior. Rebasamos los 226,000 votos con casi el 70% de los empadronados que optaron por el voto electrónico. Casi 23% se inclinó por el voto postal y solo el 7.20% se apuntó para votar de manera presencial en los consulados de México. Otros datos reveladores son que el 53% de los empadronados desde el exterior son hombres, casi el 47% mujeres. ¿Y qué creen? Que el mayor número de registrados para votar son de mayores de 53 años con 58,160. El grupo de edad con el menor número de apuntados para votar tiene entre 18 y 23 años con 11,180 registrados. Esto nos habla de que se tiene que motivar más el voto entre los mexicanos jóvenes porque parece ser que no están muy interesados o no están muy informados sobre las elecciones en México. En cuanto a cuáles fueron los países que aportaron el mayor número de empadronados, como era de esperarse, tenemos que los mexicanos viviendo en Estados Unidos representamos la cifra más grande con 156,562. Y luego vienen en orden descendente Canadá, España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, los Países Bajos, Australia y Suiza. Otro dato interesante es que los mexicanos de la Ciudad de México representaron la cifra más grande de los registrados para votar desde el extranjero, con casi 52,000. Y le siguen Jalisco, México, Michoacán, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua. Los que nos apuntamos con credencial de elector de Sonora, Sinaloa y otros estados no pintamos mucho. Esto no es más que un retrato que nos muestra cuáles son los estados de donde salen más mexicanos hacia el exterior. Bueno, lo que nos extrañó es no ver a muchos zacatecanos en el reporte del INE, porque es uno de los estados que más migrantes tiene en Estados Unidos. Y redondeando, debemos decir que en esta cifra de más de 200,000 registrados para votar es esperanzadora y producto del esfuerzo de los activistas migrantes que de manera voluntaria emprendieron una campaña sin precedente para impulsar la credencialización y el registro en la página del INE de quienes ya tenemos credenciales de elector. Como ya lo he comentado, muchos consulados se sumaron a esta campaña y trabajaron horas extras para atender a los mexicanos que fueron a solicitar su credencial de elector. Otros no tanto, no se les notó ese esfuerzo. Y en este proceso no han faltado las voces opositoras, incluso algunos que en las redes decían que si no hemos vivido más de un año en México, no deberíamos tener derecho a votar, como si los mexicanos que vivimos fuera de nuestra patria dejáramos de serlo por estar fuera. ¡Qué soberana tontería! Hasta los mismos estadounidenses que viven en otros países tienen la oportunidad de votar en las elecciones presidenciales desde el extranjero. En adelante, el gran reto va a ser animar a esos más de 220,000 a no desperdiciar la oportunidad y votar en las elecciones presidenciales. Algunos podemos votar hasta por senadores, como es el caso de quienes tenemos credencial de elector de Sonora, pero hay otros estados que también ofrecen esas opciones y más. No nos queda duda que la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador ha inspirado a muchos a obtener su credencial y a registrarse para votar, unos a favor y otros en contra, pero me atrevo a decir, con base en mi experiencia como reportera en Los Ángeles, que son más los que hay a favor de que continúe su proyecto, el proyecto de la 4T. Así que vamos a ver si esa fuerza que el presidente ejerce sobre los migrantes logra superar la cifra de los votantes
más allá de los poco menos de 100,000 que salimos a votar en el 2018. Y si aumentan los números a favor de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, en esta elección, o si vamos a ver cómo es el comportamiento de los votantes hacia la candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez. Como dice el presidente López Obrador, estamos viviendo momentos estelares en la historia de México y veremos si en la elección de junio los migrantes jugamos un papel estelar. Por lo menos ya los vemos haciendo algo estelar, algo nunca antes visto. Ir a protestar al poderoso periódico New York Times tras la publicación de un artículo en el que sin fundamentos se intenta ligar al presidente de México y a sus hijos con el narco. La verdad, no habíamos visto que los migrantes fueran a protestar a ningún periódico estadounidense. Con esta demostración, los paisanos están ayudando a desmitificar a los medios corporativos estadounidenses. Resulta extrañamente sospechoso que un medio de ese nivel, como el New York Times, publique una historia sin mostrar evidencias ni pruebas. Bueno, en época electoral todo es posible y quién sabe qué más nos espere por ver. Lo bueno es que ahí están los migrantes, listos para desenmascarar a quienes nos han hecho creer que son poseedores de la verdad. Por hoy es todo, que tengan una gran semana. Hasta la próxima. Yo soy Araceli Martínez.